Buenas noches, ¿cómo están? No sé si se escucha, ¿verdad? Qué bueno. Era para ver si están despiertos los del sonido allá. Y yo también, que lo tenía apagado. Pues nos da mucho gusto estar una vez más en la casa de Dios. Y hablo por todos, porque todos estamos contentos, ¿verdad? De estar en este fin de semana que inicia el día de hoy, listos para lo que el Señor tiene para hablarnos. ¿Está usted listo? Pues vamos a la palabra. Amós capítulo 8. Amós, se lo prometo que está allí en la Biblia. Es uno de esos libros que no leemos. Está en los profetas menores. Está por ahí entre Génesis y Apocalipsis, seguro lo encuentra. Amós 8, versículo 11. Y vamos a estar viendo varios versículos de este poco estudiado libro de Amós. El título de esta enseñanza es Hambre de la palabra de Dios. Amós capítulo 8, versículo 11. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Y si no, ahí va a estar en la pantalla para los que les gusta seguirlo ahí. Amós 8:11 dice así la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Quiero empezar con una pregunta o dos. La pregunta es: ¿alguna vez has perdido una oportunidad muy buena por llegar tarde? ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo se siente, por ejemplo, cuando pierdes un vuelo por llegar tarde? Se siente horrible, es una sensación terrible, creo yo. Y hoy vamos a reflexionar sobre este versículo, el cual a menudo se interpreta mal. ¿Por qué? Porque ignoramos el contexto. Es muy frecuente escuchar interpretaciones sobre este versículo acerca de un avivamiento que Dios va a enviar, en el cual muchos van a buscar de Dios, muchos van a buscar de la palabra de Dios, muchos van a buscar aprender del Señor. Y así es como muchas veces se interpreta este pasaje o este versículo. Y quiero aclarar que, bueno, eso pues no es ninguna herejía. No es ninguna amenaza al evangelio interpretar ese texto así. De hecho, yo creo que hay buena intención en eso. ¿Qué genuino cristiano no anhelaría, no pues soñaría, usando esa palabra, que mucha gente tuviera hambre de la palabra de Dios al mismo tiempo? O sea, ¿qué genuino cristiano no anhelaría que toda su familia de un día para otro de repente le dijeran: invítame a la iglesia, léeme la Biblia, conéctame a tu discipulado por Zoom? O sea, yo creo que todos anhelamos eso, ¿no? Es algo noble, es algo bueno, tiene una buena intención esta manera de leer este texto. Sin embargo, interpretar el texto así, o sea, como que esto significa que Dios va a enviar un gran avivamiento, pues tiene algunas implicaciones complicadas. Vamos a verlas, algunas de ellas. Por ejemplo, este versículo puede interpretarse como que hay algo que no está ocurriendo, pero que va a ocurrir en el futuro. Yo te pregunto, ¿será esto así? O sea, ¿será que nunca ha habido hambre por la palabra de Dios y que en el futuro va a haber una hambre en la palabra o de la palabra de Dios con muchas personas? Bueno, la realidad es que desde que Amós profetizó esto, después de esto, en muchos lugares y muchas veces han habido avivamientos, o si no te gusta esa palabra por el mal uso que se le ha dado, bueno, llamémosle despertares espirituales. Por poner un ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17, versículo 6. Fíjate cómo veía la gente del tiempo del libro de los Hechos, fíjate cómo veía a los cristianos. Dice Hechos capítulo 17, versículo 6. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, los cristianos del tiempo, o la gente, la sociedad del tiempo del libro de los Hechos, veían a los cristianos como una plaga, en otras palabras, como unos que habían trastornado el mundo entero. O sea, por todos lados se oye de esto. Y los primeros cristianos realmente hicieron esto, trastornaron el mundo entero proclamando el mensaje de Dios. Es obvio que ante ese anuncio del evangelio, ante esa predicación de la palabra, es obvio que hubo una respuesta de la gente.
La palabra de Dios sigue diciendo: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y bueno, esa hambre es una hambre que nosotros provocamos cuando presentamos el Evangelio. Y hubo una respuesta. Unos capítulos adelante, en Hechos 19, la gente de Éfeso, una ciudad muy importante que es conocida para nosotros porque estamos estudiando 1 Timoteo los domingos, la gente allí en Éfeso comenzó a traer sus libros de adivinación, sus libros de hechicería, para que los quemaran. O sea, fueron impactados por el Evangelio de tal manera que aquello que les traía buena suerte, que aquello que les traía una ganancia, porque con esos hechizos pues hacían dinero, y esos libros pues era como algo muy valioso por el contenido, no por el libro como tal, sino por el contenido. Bueno, ellos trajeron esos libros de hechicería, de adivinación, y los quemaron. Quemaron su fuente de ganancias, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque el Evangelio los había impactado y porque tenían hambre de Dios. Este librito ya no me sirve para nada cuando tengo la palabra de Dios. Y vemos esa hambre que tenía esta gente allí en Éfeso. Pero no solo allí en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, vemos esta gente con hambre de la palabra de Dios. A lo largo de la historia se han visto muchos despertares espirituales o avivamientos, como otros llaman. Voy a citar varios de ellos y no tienes que anotarlo ni nada, solo para que escuches. De 1730 a 1755 hubo uno que se llamó el Gran Despertar. 1730, con figuras icónicas como George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley. ¿Te suenan esos nombres? Gentes que predicaron el Evangelio, y John Wesley, que a caballo iba estudiando sus mensajes para poder llegar al siguiente pueblo y predicar el Evangelio, subirse al caballo, seguir estudiando y predicar en el siguiente pueblo. Llenaron del Evangelio todo el lugar por donde ellos estaban. De 1790 a 1840 ocurrió el conocido Segundo Gran Despertar, el cual hizo crecer a la denominación metodista, a la denominación bautista. En 1814 los moravos llenaron aquellos lugares de Francia con el Evangelio. Una hambre de la palabra hubo allí. En 1831 los hermanos de Plymouth, que llegaron acá, peregrinos acá a Estados Unidos. En 1843 otro despertar espiritual en Escocia. De 1855 a 1930 el conocido Tercer Gran Despertar, con figuras como Dwight Moody, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, William Booth, George Mueller. De 1898 a 1890 hubieron otros grandes despertares en Australia, en Irlanda, en Transilvania. En 1904, ya entrado el siguiente siglo, de 1904 a 1905, un gran avivamiento, un despertar espiritual ocurrió en Gales, con un énfasis en la alabanza y en la adoración, en los himnos. En 1906 comenzó aquí, en las calles de Los Ángeles, en la calle Azusa, otro despertar espiritual que dio pie a lo que hoy conocemos como el movimiento pentecostal. De 1910 a 1930 hubieron despertares también en Corea, en Chile, en Kenia, hasta llegar a 1970. En 1970 ocurrió un despertar por allá en las playas de California. Muchos hippies comenzaron a bautizarse, se les abrieron las puertas a los hippies, los cuales eran vistos como bichos raros, eran despreciados, y comenzaron a llegar a una iglesia llamada Calvary Chapel, en donde el liderazgo de aquella iglesia pequeña se preocupaba porque los hippies andaban descalzos y tenían miedo de que les ensuciaran la alfombra. Pero un pastor, el pastor de aquella iglesia, les abrió las puertas a los hippies, provocando esto inconformidad en algunos de los líderes, los cuales salieron. Y aquel pastor se paró ante su congregación y dijo: esa puerta que está ahí sirve para entrar, pero sirve también para salir. Les vamos a abrir la puerta a los hippies, y a los que no les guste, pues la puerta también sirve para salir. Y unos cuantos se salieron. Y eso dio puerta para que un gran despertar entre esta generación de hippies pudieran venir a la palabra y pudieran saciar esa hambre que tenían de la palabra de Dios. A eso se le conoció como Jesus Revolution, la revolución de Jesús, y hay una película muy buena en Netflix, se la recomiendo, así se llama, Jesus Revolution, véala, vale la pena verla. Entender mal el texto que estamos viendo nos hace darle la responsabilidad a Dios. O sea, decir, esto significa que Dios va a enviar hambre de la palabra a la tierra, Dios va a enviar un gran avivamiento. Decir esto o entenderlo así nos hace darle la responsabilidad a Dios.
O sea, si la gente rechaza a Dios, entonces, pensándolo así, sería porque Dios no les ha dado esa hambre por la palabra. Y eso resulta bastante cómodo. Algunos dicen, pues yo no he cambiado porque Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer. Yo no amo más a mi esposa o no le demuestro mi amor a mi esposa porque Dios pues no me ha respondido. Yo le he pedido, Señor, dame amor para mi esposa, y el Señor no me ha respondido, por eso soy así. Bueno, resulta bastante cómodo. O esa persona, pensar así, imagínate, esa persona no ha creído porque Dios no le ha dado fe para creer. Eso piensan algunos, así enseñan algunos. ¿Cuál es el resultado de poner la responsabilidad en Dios? Bueno, el resultado de eso es cristianos inmaduros, cristianos apagados, que están allí estancados, esperando a que Dios les dé hambre por la palabra de Dios. Ha producido también un evangelismo truncado. O sea, pensar así nos lleva pues a no evangelizar. ¿Para qué? Como quiera el Señor algún día, dice ahí en la Biblia, que va a mandar hambre por la palabra. Entonces, pues, ¿para qué evangelizo? Mejor espero a que Dios envíe esa hambre por la palabra. O un evangelismo insípido, porque algunos sí dicen ahí dice Jesús que evangelicemos, que prediquemos, y algunos solo cumplen con eso y le dicen cosas a la gente como te vas a ir al infierno, y ya, ¿no? O sea, ¿quién se convierte así? Te vas a ir al infierno. O sea, esa es la mala noticia, pero ¿y la buena noticia del evangelio? Estás muerto en tus delitos y pecados. Les encanta decir a algunos desde los púlpitos, pero no están esperando una respuesta de las personas. ¿Por qué? Porque según ellos, Dios tiene que atraer irresistiblemente a las personas a Él, aunque no quieran, en contra de su voluntad, y poner hambre de su palabra en ellos. Además, esto produce inseguridad y temor. ¿Por qué? Porque algunos creyentes que piensan así, Dios va a enviar hambre de la palabra a toda la tierra, Dios va a enviar hambre de la palabra a las personas para que la deseen. Algunos que piensan así ven su debilidad. O sea, van a la palabra y dicen, pues es que no le entiendo, o sea, me entretiene más el Netflix y otras cosas, pero pues la Biblia, pues no, o sea, ¿no será que no soy salvo? Empiezan a pensar. ¿No será que yo soy alguno de esos que he oído un predicador que dijo que Dios los eligió para condenación? Y yo soy uno de esos réprobos porque no tengo hambre de la palabra y Dios no me la quiere dar. Bueno, estos son algunos de los resultados de interpretar mal este texto. Antes de plantear algunos principios y de hacer aplicaciones, permítanme darles algo de contexto de este libro de Amós. Amós fue escrito durante un tiempo de prosperidad en Israel, un tiempo en donde a la nación le iba muy bien. Joás y Jeroboam II convirtieron a Samaria en una ruta comercial de caravanas, y esto trajo muchísimo trabajo, generó muchos empleos, pero también a la vez trajo mucha opresión, trajo mucha injusticia. La vida religiosa del pueblo, por un lado prosperó el pueblo, pero en lo material, pero en lo espiritual comenzaron a decaer, comenzaron a ser personas únicamente religiosas. Lo que vivían era una farsa llena de idolatría, llena de superstición. O sea, sí creían en Dios, pero también le coqueteaban un poquito a los ídolos. También se ponían aquí la pulserita roja por si les hace enojo, ¿verdad? Y también traían el billete de $2 de la buena suerte, etcétera, ¿no? O sea, poniéndolo en nuestro contexto. Las vidas de las personas eran vidas inmorales, y aún el día de reposo, el día de reunión, se la pasaban desesperados, estaban allí celebrando el Shabbat, desesperados, queriendo ya irse, salir para seguir trabajando y seguir generando, seguir ganando más. ¿Te suena familiar eso? ¿Has estado ahí alguna vez? En el día de reunión, ya pensando, me tengo que ir porque un negocio y esto y aquello y tal, etcétera, ¿no? En este entorno se levanta Amós, el cual, bueno, está conocido como profetas menores, uno de los profetas menores, pero Amós no era de la escuela de los profetas, era más bien un sencillo pastor de ovejas que dejó su rebaño para anunciar en Samaria el juicio que iba a venir sobre Israel, sobre esa gente que decía ser del pueblo de Dios, que decía ser religiosa, pero que su corazón estaba en otro lado, estaba en las cosas materiales, estaba en el trabajo, en la prosperidad, y no en el Dios al cual estaban ellos adorando, el Dios que les había rescatado de la esclavitud de Egipto.
Así que el mismo contexto del libro de Amós, este es un resumen de qué trata Amós, el mismo contexto del libro nos muestra que este versículo que leímos al principio no es la promesa de algo bueno que va a venir, sino es la advertencia de un juicio de Dios. Fíjate qué contraste tan grande, ¿no? No es la promesa de voy a enviar un gran avivamiento, no. Es una advertencia de Dios diciendo voy a traer juicio, y esto de hambre de la palabra va a venir como un juicio. Ahorita voy a explicar eso. Ahora sí, vamos a ver algunos principios para llegar a la aplicación de este tema, porque no quiero únicamente pues traer tecnicismos y teorías, sino que podamos aplicar este tema y antes ver algunos principios. El primer principio para entender bien este texto bíblico, además de leer todo el libro de Amós, es que el hombre, cuando hablo de hombre, estoy incluyendo a hombre y mujer, ¿no? Raza humana. El hombre fue creado a imagen de Dios. Diga, a imagen de Dios. Hombre, mujer, dice Génesis 1:27, fueron creados a imagen de Dios. Leámoslo, Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Es lo que dice la palabra. ¿Qué ocurrió después de que Adán y Eva pecaron? Bueno, Adán y Eva fueron contaminados por el pecado. O sea, el pecado contaminó al hombre, a la raza humana. Sin embargo, poseer la imagen de Dios implica que compartimos algunos de los atributos de Dios. O sea, seguimos teniendo la imagen de Dios, aunque hayamos pecado. Hay todavía algo de distorsión que trajo el pecado, pero aún así nosotros compartimos algunos de los atributos con Dios. Por ejemplo, voy a mencionar 3. La justicia. Por ejemplo, cuando el rey David pecó con Betsabé, dice la palabra que se la pasó tranquilo, entre comillas, por un año, dicen los expertos estudiosos. Y David estaba haciendo sus cosas, etcétera, hasta que un día llega un profeta llamado Natán. Y ese profeta, Natán, llega, enviado por Dios, para confrontar nada más y nada menos que al rey de Israel. Y la manera de confrontarlo es una manera muy interesante, porque no llegó diciéndole el juicio que venía sobre él ni condenándolo, sino que más bien llegó con una parábola. Y le dijo en esta parábola, mira, había un hombre que tenía muchos animales, que tenía muchas riquezas, pero fue y le quitó el único animalito que tenía un hombre pobre. Entonces, presentándole esta parábola, David salta con ese atributo que compartimos con Dios, el atributo de la justicia, y dice, el tal hombre debe morir. Entonces Natán le dice, ok, ese hombre eres tú. Lo que quiero resaltar aquí es que dentro de David estaba ese deseo de justicia, estaba ese anhelo de justicia, justicia la cual Dios también posee. Es un atributo comunicable, como llaman algunos. Otro atributo que compartimos con Dios, el hombre, la mujer, aún después de la caída, aún después de haber pecado, el otro atributo comunicable es la fidelidad. Aún entre las personas que no conocen a Dios, podemos ver esta cualidad. Yo creo que estás pensando ya en alguien que no es cristiano, a lo mejor hasta ateo es, pero muestra este atributo de la fidelidad. Es fiel a su pareja, es fiel en su trabajo, es fiel a su nación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es un atributo que nosotros compartimos con Dios. Otro atributo más que Dios comunica con nosotros, a pesar de que hayamos pecado, es el de la misericordia. Y no hay mejor manera de ilustrar este atributo comunicable de la misericordia más que con esta parábola, la parábola que Jesús les dijo a algunos, la parábola del buen samaritano. Dentro de esta parábola el Señor plantea una situación ficticia, pero que probablemente ocurría muy seguido, ¿no? O sea, esta persona no tenía nombre y apellido, pero la situación seguramente había ocurrido en otro momento. Este hombre había sido golpeado, había sido asaltado, lo dejaron allí en el piso, ya moribundo, desangrándose, y pasa entonces un sacerdote por ahí. Y el sacerdote pues iba a realizar sus labores dentro del templo. Ceremonialmente, si un sacerdote tocaba a un muerto o cualquier judío, quedaba impuro ceremonialmente y no podía ser parte de los sacrificios del templo. Así que, ¿qué hizo ese sacerdote? Pasó de largo. Dijo, no vaya a ser que me contamine.
con ese hombre muerto, aunque ni siquiera investigó si realmente estaba muerto o no. Luego vino un levita. El levita venía también a las carreras. Resulta que los levitas, y esto siempre me ha llamado la atención, resulta que los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Se entiende entonces que ¿quién debía llegar primero? ¿El levita o el sacerdote? El levita, nomás que iba late el levita ¿verdad? Así como varios levitas que luego levitan a llegar temprano, ¿verdad? Saludos a los que... Pues iba tarde el levita, ¿no? Entonces pues no se iba a detener a ayudar a este hombre moribundo, porque pues ya iba tarde y el sacerdote le iba ganando y le iba a poner una regañiza, ¿no? Por llegar tarde. Así que se quedó ahí el hombre tirado y de pronto viene un samaritano, un hombre que, mira, desde la perspectiva de ellos no tenía completa la Torá. Tenía una Biblia, por decirlo así, mutilada, con solamente unos pedacitos por aquí, por allá. Un hombre que estaba mezclado con otras culturas y con otras religiones, o sea, andaba todo perdido teológicamente hablando. Sin embargo, ese samaritano fue el único que ayudó a este hombre. En vez de los hombres que tenían la religión correcta, ese samaritano fue el que lo ayudó. Y ahí podemos ver que un hombre o una mujer que pues no tiene a lo mejor la sana doctrina, o a lo mejor ni cristiano es, puede manifestar este atributo de Dios que es la misericordia. Ya que tenemos la imagen de Dios, ese es el principio que estamos viendo, que tenemos la imagen de Dios en nosotros, lo único que puede llenarnos es Dios. Y yo sé que lo has escuchado muchas veces, y a veces de tanto escuchar las frases como que les perdemos el sentido, pero piénsalo, lo único que puede llenarnos es Dios. ¿Con qué busca saciarse el hombre? Pues con cosas materiales, por ejemplo. Busca obtener bienes, obtener recursos, quiere tener una casa o tiene ya una casa, la logra y está el vacío allí. Y quiere llenar ese vacío, ¿con qué? Con otra casa, y con una troca, y con otra troca, y con ropa de Gucci, y ya cuando tiene la ropa de Gucci quiere el Louis Vuitton, y después ya no le basta con la Louis Vuitton que compró ahí en el Goodwill, quiere irse allá a Italia, ¿no? Y comprar una y ser exclusivo. O sea, hay tantas cosas, mis hermanos, que no pararíamos aquí de hablar de ellas, ¿no? Cosas superficiales que el hombre busca para llenar ese vacío, y sigue el vacío allí. Por eso muchos tratan también de saciar ese vacío que solo Dios puede llenar con placer. Ya sea con una relación y otra relación y otra relación, y ya sabes qué, ya con los de mi mismo sexo no me gusta, pues voy a probar con los del otro sexo no me gusta, voy a probar con los del mismo sexo, porque pues es que para sentir, ¿no? Otros tratan de saciar ese vacío con poder. Para algunos el dinero no es ningún problema, lo que quieren es poder. Lo que quieren es golpear y que se haga lo que ellos dicen, ¿no? Golpear el escritorio y decir, quizás hace lo que yo digo, ¿no? ¿Cuántas personas han alcanzado todas estas cosas? Muchos bienes materiales, mucha fama, poder, placer, y aún así se sienten vacías. O sea, por eso tiene sentido eso que estamos diciendo, ¿no? Lo único que puede llenarnos es Dios. Tenemos como ejemplo a la mujer samaritana. Ahí también en los evangelios vemos que esta mujer que vemos ahí en los evangelios iba a sacar agua del pozo a una hora en donde nadie más iba. O sea, era como estar en Houston en el verano de 102, 103 grados y estar queriendo lavar el coche, ¿no? A la hora que sube la temperatura así. Bueno, solo un loco hace eso, ¿no? Bueno, a esa hora iba la mujer samaritana a sacar agua del pozo. ¿Por qué? Pues no porque le gustara broncearse, ni porque le gustara sudar, ¿no? No, porque era una mujer rechazada por la sociedad. Las demás mujeres no querían codearse, rozarse con ella, porque era una mujer de mala reputación. Sin embargo, Jesús cambió toda su agenda para poder tener un encuentro con ella allí. Y en aquel encuentro se da esta historia, este versículo que nosotros conocemos. Hasta vamos a tener un congreso de alabanza en donde vamos a tocar ese tema, ¿no? En donde Jesús le dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
es en esta conversación memorable, ¿no?, con la mujer samaritana. El punto es que dentro de esa conversación que hablaban ellos de adoración, o que ella trataba de hablar de adoración con Jesús, imagínate, ¿no?, diciéndole, no, nosotros sí adoramos correctamente. Bueno, dentro de esa conversación el Señor Jesús le dice, oye, ¿por qué no vas y llamas a tu marido? Y ella le dice, no tengo marido, ¿no?, tratando de evadir la conversación, tratando de sacarle la vuelta. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque ya has tenido varios, y con el que vives ahora no es tu marido. Es ahí entonces cuando esta mujer, en vez de decir, ¿y tú quién eres para juzgarme, verdad? Me voy de esta iglesia. No. O sea, en vez de salir con esas payasadas, lo que hace es reconocer, tú eres un profeta, realmente tú eres el Mesías. Y esto fue lo que ella fue y predicó en Samaria, ¿no? Este hombre sabe, conoce mi vida, sabe todo lo que he hecho, y cuando todos me juzgaron, él no me juzgó, sino que me habló de esta agua de la cual si yo bebo no tendré nunca más sed. Y he bebido de esa agua. Aquella mujer bebió de esa agua y fue saciada. Ella había estado buscando el placer o en los hombres llenar ese vacío que solo Dios podía llenar, y cuando se encontró con Jesús no hizo más que hablar de él. Ahí te leo Juan 4:10 para que lo puedas subrayar en tu Biblia o anotar. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego en el versículo 13, Jesús dice, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está el Señor, dándonos la solución para este vacío que está en nosotros. Solo Jesús puede llenar ese vacío que está en nosotros, y no lo llena así de a poquito, ¿no?, así como un cuadrito que metes ahí que faltaba. No, el Señor hace rebosar en nuestro interior. Dice, una fuente de agua que salta para vida eterna. El principio que quiero mostrarte es que Dios ya nos dio a todos hambre por Él. Ese es el principio que te estoy mostrando. Ya nos creó el Señor con hambre de Él. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos con hambre de Él. Cuando pecamos y nos enfrentamos a las consecuencias de nuestro pecado, ahí está esa hambre de Dios. Cuando la conciencia nos acusa por haber hecho lo malo, ahí está esa alarma sonando, ese foco, esa luz encendida como en el auto cuando algo está mal. El sacrificio de Cristo en la cruz tiene el poder para atraer a la humanidad sedienta, para atraer a la humanidad hambrienta. Vea conmigo a Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31 y 32. En unos días más vamos a hablar sobre este versículo y sobre este tema, pero ahora pasemos de manera rápida. Juan 12, 31 al 32 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando Jesús y está anunciando su irrupción. Está anunciando su muerte, su sepultura, su resurrección, en donde venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Versículo 32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, hablando de su resurrección, a todos atraeré a mí mismo. Esto, mis hermanos, no debe ser interpretado a la luz de lo que dijo un teólogo por allá o lo que dijo un pastor en no sé dónde. No. Debe ser interpretado a la luz de las Escrituras. Allí la palabra dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él fue levantado en la cruz y dice, a todos atraeré a mí mismo. Dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, es lo que dice la palabra. No hay justo ni aun uno. Todos nacimos bajo pecado. A causa del pecado que Adán nos heredó, todos nacemos bajo pecado. Pero Jesús prometió, cuando yo sea levantado en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Y ese atraer no está hablando de un atraer de forma irresistible o traerlo arrastrando u obligarlo. No está hablando de eso.
de lo que está hablando es precisamente del hambre que todos tenemos cuando Cristo es levantado. Esa hambre entonces puede ser saciada. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. El Señor hace la invitación y dice: todos los sedientos vengan y beban gratuitamente del agua de vida que yo les doy. ¿Pero qué necesitan hacer los sedientos? Venir. O sea, cuando tienes sed y alguien te dice: aquí hay agua, y te enseña el bote así helado, así sudando de agua, ese bote te atrae, ¿o no? Reconoces tu necesidad. Sin embargo, aunque parezca increíble, pero es real, algunos no van. Dicen: no, yo aquí me quedo. No, eso no existe. Ese bote de agua así helada no existe. Y prefieren morirse de sed. Y quiero aclarar algo: no estoy diciendo que ya todos son salvos, porque hay una doctrina por ahí, ¿no?, llamada universalismo, que enseña que todos son salvos. ¿Sí has oído eso? Que dicen: todos somos hijos de Dios. ¿Sí has oído eso? Recientemente hablé con alguien que me dijo así, ¿no? No, pues todos somos hijos de Dios. Y le digo: bueno, por creación sí, pudiéramos decirlo, ¿no? Pero si vamos a la Biblia, Jesús dice que a los que recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, les da la potestad, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, entonces no son todos, según la Biblia, solo los que creen en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Entonces no podemos decir eso, que todos ya son hijos de Dios. Así enseña el universalismo: todos son hijos de Dios ya, nomás que no lo saben. O sea, así enseñan algunos. Yo no estoy hablando de universalismo, o no estoy hablando de que todos van a ser salvos algún día. Todavía no lo son, pero algún día lo van a ser. ¿Sí? Y no sé si has oído también por ahí predicadores que dicen: va a llegar un avivamiento y todo el mundo se va a convertir y vamos a gobernar nosotros, y sacan sus marihuanadas ahí que dicen, ¿no? Yo no estoy diciendo eso tampoco. Lo que estoy diciendo es que todos tenemos en nosotros hambre por la palabra de Dios. Dios ya depositó en nosotros esa hambre por la palabra de Dios, en el hombre, en la raza humana en general. Pero tenemos un cuerpo corrupto por el pecado, un cuerpo que se inclina hacia lo malo. Y lo malo, ponle cualquier cosa. Toma la lista de 1 Corintios 6, o 7, en donde dice, ¿no?, los borrachos, los adúlteros, los que se echan con varón, los afeminados, no heredarán el reino de Dios. Bueno, ahí en ese todo está la inclinación que todos tenemos hacia alguna de esas cosas, o varias. O sea, no es como que hay niveles, no, o sea, el hombre no se va al infierno por borracho, no, se va al infierno por incrédulo, por no haber creído en el Hijo de Dios. El hombre no se va al infierno porque sea, no sé, que le vaya a la América, o no sé, por no citar algo, ¿no?, sino por no creer en el Hijo de Dios. Y los americanistas dicen amén, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos un cuerpo corrupto por el pecado, que se inclina hacia lo malo, que se inclina a saciarse con todo menos con Dios. Esa es la inclinación. La inclinación que tenemos es a tratar de saciar nuestra sed, a tratar de llenar el vacío con todo menos con Dios. Por eso para algunos la iglesia es su última opción. O sea, le voy a seguir buscando para llenarme. Y bueno, pues si no funciona, entonces sí ya voy a la iglesia, que ya me tienen mareado mi comadre o mi primo o mi papá, qué sé yo, para que vaya. Vivimos en un sistema que se opone a Dios. Piénsalo, el sistema del mundo en el que estamos se opone a Dios. Está bajo el maligno. ¿Cómo te explicas tú? Ya lo dije, lo digo de nuevo, ¿no? ¿Cómo te explicas tú? Porque no veo televisión, pero el otro día estábamos viendo un programa, y viendo, no oyendo, o sea, porque tenían la tele encendida en donde estábamos. Y de pronto sale ahí una hechicera en este programa, como si nada. Yo les voy a enseñar cómo hacer un ritual para atraer el amor, ahora del 14 de febrero. No, pues llenas la tina y le echas flores y le echas esto y le echas quién sabe qué, y dio sus pócimas, y con ese ritual iban a traer el amor. Como 5 minutos, y 5 minutos en televisión es mucho dinero, le dedicaron a la hechicera para que enseñara un ritual de cómo traer el amor. ¿Y qué creen? Nadie se queja. O sea, la gente está bien, no, yo respeto. Pero que no saliera un predicador allí, porque entonces sí empiezan a quejarse. No, nos ofenden a nosotros, somos de otra religión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la inclinación siempre va a ser hacia lo malo.
La inclinación es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, esa es la inclinación que hay en nosotros y en este mundo en el que estamos. Tenemos un adversario, por otro lado, que está determinado a cegar los ojos del entendimiento de los hombres, a hacerle creer al hombre que en realidad no tiene hambre de Dios, que en realidad no tiene hambre de la palabra, que lo que tiene es antojo por esto o por aquello. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 3. Estamos respondiendo a la pregunta ahora, ¿por qué no todos creen? ¿Por qué no todos creen? Si ya Dios depositó hambre de la palabra en todos los hombres, ¿por qué no todos van y se sacian? Y sacian esa hambre por la palabra de Dios. Y la respuesta es por causa de nuestra inclinación al mal, por causa del sistema en el que vivimos, por causa del adversario de Dios. Segunda a los Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjate cómo se apropia del evangelio. Espero que tú y yo nos apropiemos del mensaje del evangelio así. Y no solo decirlo, sino que lo conozcamos, ¿no? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, los que se pierden, el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el enemigo está tratando de tapar los ojos de las personas, está tratando de tapar los ojos de la verdad de Dios. Como dije, está tratando de hacerles creer que no tienen hambre por la palabra de Dios, que no necesitan eso. El adversario tiene sus estrategias para hacer que los hombres permanezcan en las tinieblas. Y muchas veces, mis hermanos, no es muy complicado para el enemigo. O sea, no crea que tiene que hacer un gran esfuerzo. Basta con que ahí le mueva un poquito y ya. La gente permanece en las tinieblas. Por eso nosotros, los hijos de Dios, o los hijos de la luz, como Jesús se refirió a nosotros y el apóstol Pablo, debemos ser enérgicos en nuestra predicación del evangelio. Debemos esforzarnos por mostrar un buen testimonio, no solo mostrarlo, sino vivirlo, que sea genuino. No limitarnos a un Cristo te ama, así evangelizan algunos. Cristo te ama. Y el que lo oye dice, yo también me amo. ¿Cómo no? Pues estoy bien guapo, mira, ¿cómo no me va a amar? No, hay que ser determinados, mis hermanos. Enseñarles a las personas ese vacío que tienen, hacerles ver que ese vacío que tienen, solo Dios lo puede llenar. Lucas 14:23. Aquí podemos ver en la escritura esto que yo te estoy diciendo, cómo nosotros debemos ser enérgicos a la hora de presentar el evangelio, no caer en eso de que, bueno, pues ya Dios le enviará hambre de su palabra a esta persona, ya Dios lo atraerá a él si es un elegido. No, fíjate lo que dice Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso está dentro de una parábola en donde la gente fue invitada a un gran evento, pero empezaron a excusarse. No, es que estoy ocupado, es que tengo esto que hacer. Y dice, ve y fuérzalos a entrar. O sea, no está diciendo que obligues a nadie a venir, pero sí el énfasis que da Jesús es que presentemos el mensaje del evangelio de tal manera que sea efectivo, que sea deseable para otros. Imagínate, piénsalo así, si alguna persona a la que tú le has estado predicando de la palabra, del evangelio, te viera en la alabanza, nos viera en la alabanza, con qué entusiasmo alabamos a Dios, ¿tú crees que se animaría a venir? O sea, así como, qué entusiasmo. No, yo acá en mi baile sí estoy, y la coloreteada, y Sergio el bailador, y estoy, no, pero eso están ahí. No, ni ganas, ¿no? Pues ya voy al culto, pues ya qué, y ya el pastor ya nos regañó, que dijo que hay que ir. ¿Cuándo andan obligando a la gente a ir al baile, no? O sea, ¿cuándo? ¿No? Solitos van, les gusta, lo disfrutan, no quieren que se acabe y están esperando a que llegue el día. El punto es que nosotros seamos persistentes en presentar a Cristo, que vivamos a Cristo de tal manera que otros digan, yo quiero lo que esa persona tiene. Ahora bien, dejemos de lado los que no conocen a Cristo para enfocarnos en los que sí lo conocemos. Recuerda que Amós no estaba escribiéndole a la gente incrédula. O sea, Amós no es un libro profético hacia la gente incrédula o pagana. No. Es un libro o una profecía que iba dirigida al pueblo de Dios
al pueblo de Israel. El pueblo de Dios había rechazado a Dios. Tenían la palabra, tenían las escrituras, pero no querían que la palabra fuera lámpara a sus pies. O sea, tengo la lámpara, pero no quiero que me alumbre. No la necesito. No estaban interesados en conocer la voluntad de Dios. O sea, sabían, yo sé que Dios tiene una voluntad para con su pueblo, yo sé que Dios tiene promesas, yo sé que Dios ha hablado, pero ahorita no, joven, estoy muy ocupado. No les interesaba. No querían conocer la voluntad de Dios, querían seguir haciendo su propia voluntad. Y así es como el enemigo había logrado engañar a Israel. La prosperidad en la que se encontraba la nación fue una herramienta del enemigo para que ellos quitaran sus ojos del Señor. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que un cristiano no pueda ser próspero. No, para nada. No estoy diciendo que un cristiano tenga que ser pobre, traer los zapatos rotos, no tener casa propia nunca, prohibido tener carro del año. No, yo no estoy diciendo eso. O sea, no estamos predicando un evangelio de la miseria. No, para nada. Pero estoy llevándote a que veas cómo la prosperidad hizo que el pueblo se alejara de Dios. O sea, cómo la prosperidad viene a ser peligrosa. Puede ser un arma de dos filos, ¿no? O sea, hay personas prósperas que disfrutan lo que tienen y comparten con otros, y gloria a Dios por ellos, ¿no? Pero hay personas prósperas, viendo esta arma de dos filos, que reciben bienes materiales y se apartan de Dios, y se alejan de Dios, que les empiezan a caer más horas en el trabajo, ya tienen suplidas sus necesidades, pero dicen, no puedo hacer más, y están dispuestos a sacrificar cualquier cosa, incluido su relación con Dios, el congregarse, etcétera, porque tengo mucho trabajo, etcétera. Platicaba el otro día con un hermano de un tiempo en donde vino una tormenta muy fuerte, un huracán, y se inundaron muchas casas, se destruyeron muchas casas aquí, y bueno, los seguros pagan, y eso generó mucho trabajo. Los hispanos estábamos, pero hasta acá de trabajo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y las iglesias vacías, porque estaban trabajando días no de 8 horas, de 14, de 16 horas. Y ahorita no hay tiempo para la iglesia. Pastor, Dios conoce mi corazón, hay mucho trabajo, ¿ok? Fíjate cómo la prosperidad puede ser un arma de dos filos. Para algunos puede ser la prosperidad su ruina, espiritualmente hablando. Puede ser su tropiezo, espiritualmente hablando. Ya que el pueblo de Dios no le estaba atribuyendo a Dios la gloria por la abundancia, no estaban diciendo, Señor, gracias por la abundancia que nos das, gracias por todo esto que nos das. No, ellos no se lo estaban atribuyendo a Dios. Bueno, ya que estaban en esa actitud, pues no ponían su confianza en Dios tampoco, ponían su confianza en las riquezas. Y el resultado de poner su confianza en las riquezas, de quitar su confianza de Dios para ponerla en las riquezas, era una manera de actuar injusta. Amós capítulo 5, vamos a ver el capítulo 5 de ahí de Amós, versículo 10, Amós 5, 10. Estamos reprendiendo al pueblo, está Amós describiendo cómo era la actitud del pueblo y dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, que afligís al justo y recibís cohecho. Esto, cohecho, es como lo que llamamos en México la mordida, ¿no? Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. O sea, esa era la condición del pueblo. En vez de acudir a Dios, el único que podía saciar su hambre, le rechazaron y se volvieron a la corrupción, se volvieron a la injusticia, se volvieron al abuso contra los más vulnerables. Esa es la descripción. Y es que cuando cambiamos la palabra de Dios por las riquezas, nuestra conducta comienza a ser injusta. Y comenzamos a sucumbir ante esas tentaciones de manipular cosas para obtener beneficios, para obtener ganancias. Hace poco vi un short en una red social acerca de algo que está ocurriendo y creo que vale la pena mencionarlo porque estamos en una comunidad latina, ¿no?
Resulta que hay trabajos que ofrecen de entrega de comidas, como tipo Uber Eats y estas otras, que se las ofrecen a algunos hispanos, a algunos latinos en nuestro país, y les dicen, mira, no importa que no tengas seguro, aquí la agencia o no sé quién, te conseguimos que puedas trabajar sin seguro, sin papeles. Ah, sí, no, nomás tienes que ir y entregar esto y empiezas a generar. Y la gente no se detiene a preguntar, ¿no? Esto es muy bueno para ser cierto. Y de pronto, ahora al principio de año, a personas en este país les empiezan a llegar cartas del IRS diciendo, páganos lo que nos debes porque trabajaste en Uber Eats o en esta compañía de entrega de comida. Y la persona dice, no, yo no trabajé en eso. Ah, bueno, pues alguien estuvo utilizando tu seguro social para trabajar en este tipo de negocios. Y es que algunos ofrecen el paquete todo completo, pero por medio de medios injustos, valga la redundancia. Y es necesario que nos preguntemos, mis hermanos, ¿esto que me están ofreciendo es legal? ¿Esto que me están ofreciendo le agrada a Dios? Sí, me prometen riqueza, me prometen trabajo, que es lo que estoy buscando, pero ¿bajo qué costo? El pueblo de Israel no había desechado por completo al Señor. Eso es algo interesante. O sea, no es que se habían vuelto por completo a los ídolos, a otros dioses y se olvidaron de Dios completamente. No. Ellos seguían ofreciendo sacrificios. Ellos seguían dando sus diezmos. Fíjate el tono irónico en el que Dios les habla. Amós capítulo 4, versículo 4. Esta es la versión, traducción, lenguaje actual. Puedes seguirlo en la Reina Valera. Dice, ya que a ustedes les gusta tanto pecar, sigan adorando a sus ídolos en el santuario de Betel y en el santuario de Gilgal. No me importa lo que hagan, yo, el Dios de Israel, les juro que así es. Sigan pecando más y más, sigan presentando sus ofrendas todas las mañanas y lleven cada tercer día la 10ª parte de sus cosechas, presenten toda clase de ofrendas y anuncien sus ofrendas voluntarias. Está hablándoles con sarcasmo. O sea, les está diciendo, por un lado, ofrecen sacrificios en Gilgal, en el santuario de ídolos de Betel, pero también vienen y traen sus diezmos acá. Eso fue lo que Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. No se puede. Fue lo que dijo Jesús. Y aquí el Señor los está reprendiendo. Les dice, ¿qué creen que no me doy cuenta que están en idolatría, pero también vienen y me traen sacrificios? Y esto lo vemos hoy en día en centros culturales, así se hacen llamar, o algunos sí se llaman iglesias, en donde se reúnen más bien para adorar al Dios dinero. Dicen adorar a Dios, pero se la pasan avivando la codicia de las personas, diciéndoles cosas como, Dios quiere que seas rico. Ese es su mensaje. En su mensaje la prioridad no es la santidad, sino la prosperidad. Hay un mensaje de prosperidad en la Escritura, por supuesto, pero ese no es el mensaje principal. Es un tema secundario. Dice la palabra de Dios que si nosotros le buscamos a Él, todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, es algo secundario. Lo esencial que es buscar primeramente su reino y su justicia. Pero hay lugares en donde se han invertido los papeles. Se olvidan del reino de Dios, de la justicia de Dios. Y cuando hablo del reino de Dios, hablo del gobierno de Dios sobre nosotros. Que Él nos diga lo que vamos a hacer. Y se hace a un lado el mensaje del gobierno, del reino de Dios sobre nuestras vidas para abrazar las añadiduras. Dios quiere hacerte rico. Ese es tu año 2024, el año de la prosperidad. Y vengan, yo voy a ungir ahorita sus carteras y quién sabe qué, ¿no? Y luego me la quedo también. En lugares así no es necesario cambiar. No necesitas cambiar. Síguele como estás. Aquí no nos metemos con tu vida. Come as you are. Y así vete. Pero trae tu ofrenda. Trae tu pacto. Y con eso puedes seguir cumpliendo tus sueños. Los que sean, no importa. Tu sueño en grande. Amós capítulo 2, versículo 12, para que veamos otro punto más, cómo era la condición del pueblo de Israel. Amós 2, versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. ¿Qué te parece? Esta era la condición del pueblo de Israel en tiempo de Amós. O sea, los nazareos, no nazarenos, nazareos, los nazareos eran personas que al nacer hacían un pacto, sus padres con Dios, de que no iban a cortar su cabello,
de que no iban a beber vino ni sidra, de que iban a estar consagrados para Dios. O sea, esos eran los nazareos. Pero el pueblo de Dios veían a los nazareos y como que por diversión les daban vino para que se emborracharan. ¿Cómo ves? O sea, tú eres el nazareo, no, pero no pasa nada, vente, échate unas. Agua. Ellos corrompieron a los nazareos diciéndoles: ya basta de tanta privación, hombre, y estás ahí todo oprimido. No, vente, vamos a echarnos unas. Y eso es algo que ocurre también en nuestros días. Aquellos que desean vivir una vida de santidad entre los creyentes, estoy hablando dentro del pueblo de Dios, entre los creyentes, algunos que desean vivir a Cristo, vivir en santidad, comienzan a ser tachados como legalistas. ¿O no te has topado con algún hermanito o primo por ahí, no sé, qué sea, que te dice: ay, tanto privarte? No, hombre, aquí en nuestra iglesia sí nos dejan echarnos nuestros buenos bailes. Y acá en nuestra iglesia sí nos dejan echarnos unas chelas, no pasa nada. Hasta el pastor se las echa con nosotros. Y no me lo han contado, yo lo he visto, ¿sí? Yo he visto y he escuchado este tipo de cosas. Y no solo eso, porque el texto dice, ¿no? Dice: y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Y hablando dentro de este mismo punto, ¿no? De cómo corrompieron a los nazareos. Parece haber una campaña para promover el libertinaje de los creyentes, de los cristianos. Así como que es duro, ¿no? O sea, no, vente, no pasa nada, disfrutemos la vida. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está hablando del pecado, ¿no? Pero luego está esta parte: no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, el pueblo de Israel estaba así. Ve a los nazareos que no tomaban vino, pero ellos les dan vino. O sea, no solo se tomaban el vino ellos, sino se los daban a los que no debían tomarlo. Y ahora sí, vemos el tratar de callar a los verdaderos profetas. Y esto, de nuevo, trayéndolo al tiempo actual, dentro del pueblo de Dios. Lo vemos de diferentes formas. Hay profetas que se levantan para dar el mensaje de parte de Dios. Y mis hermanos, el mensaje de Dios siempre va a ser un mensaje de arrepentimiento. O sea, cuando Dios habla a través de un profeta, lo vemos en las Escrituras, siempre era para llamar al pueblo a enderezar sus caminos, a arrepentirse. Hay también profecía que es para exhortación, para edificación, pero la mayoría del tiempo es una profecía que es un llamado al arrepentimiento. Y hoy en día se levantan profetas, voces de Dios, a dar el mensaje de Dios, a llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. ¿Y qué hacen algunos? Los atacan, los tratan de censurar. Por un lado están los que les dan de beber a los nazareos, los libertinos, ¿sí? Los que convierten la gracia de Dios en libertinaje y dicen: no, cállate, eres un exagerado, eres un amargado, eres un retrógrada, legalista, tú nada más tratas de meterle miedo a la gente. Así les dicen a los profetas que dan el mensaje de Dios, que llaman al arrepentimiento. Pero también hay otro sector de cristianos que dicen ser de sana doctrina y que también censuran a los profetas y les dicen: no, ya no hay profecía en este tiempo. El día de hoy ya no hay profetas. O sea, no se detienen a, como dice la Biblia, juzgar las profecías, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo este profeta? A ver, vamos a escuchar el mensaje. No, ni siquiera lo escuchan, lo censuran y dicen: ya no, en mi libro, no en este. En el mío, acá, el libro del Mormón o quién sabe cuál, dice que ya no hay profetas el día de hoy, así que cállate. El punto es que por ambos lados están siendo censurados los profetas verdaderos. Parece que el mensaje de Dios pretende ser silenciado aún por los mismos del pueblo de Dios. Algunos han apagado ya la voz de Dios y han puesto muy alta la voz de los profetas que les dicen: sigue como estás. Ese es el mensaje de los falsos profetas: síguele como vas, no pasa nada, todo bien. Ahora, puede ser un estar avivando el pecado en la gente, o simplemente puede ser no dándole aplicación de la palabra a la gente. No sé si me estoy explicando, ¿no? Por un lado tienes a predicadores que te dicen: no, tú síguele, tú eres un campeón, tú échale ganas, no tienes nada que cambiar, tú ya estás hermoso y eres una empoderada y un empoderado, etcétera, ¿no? No hay arrepentimiento allí. Pero hay otros lugares en donde nada más el predicador se la pasa dando conceptos teológicos y la confesión de quién sabe qué y lo que hizo quién sabe qué predicador.
mostrando todo su conocimiento, etcétera, censurando a otros. Y al final la gente igual se va como llegó, sin cambios en su vida. Es lo mismo, el mensaje de Dios siendo callado. Dios es amor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también es santo, pero también es justo. La misericordia del Señor, dice la palabra, que es hasta los cielos. Pero a través de la Biblia vemos que esa misericordia tiene un límite. O sea, va a llegar un momento en el que ya no habrá más misericordia de Dios. Ahora que la tenemos es ilimitada, pero va a llegar un momento en el que se va a cortar. Y no porque sea imperfecta, al contrario, porque es perfecta, tiene que tener un límite, porque Dios es santo. Desde el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 6, desde el principio vemos a Dios poniéndole límites a su misericordia. Te leo Génesis 6, versículo 5, una historia que tú conoces y que no es un cuentito, es palabra inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y si dice que esto ocurrió y ya están saliendo las pruebas de todo esto, ¿no? Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, la misericordia de Dios estaba allí, mis hermanos, en tiempos de Noé. Ahí estaba la misericordia de Dios. La gente podía acercarse a Dios, pero decidieron no hacerlo. ¿Y qué hizo Dios? Le puso límites a su misericordia. Dijo: hasta aquí, ya. Se propuso Dios ejecutar un juicio y ciertamente lo ejecutó, trayendo un diluvio. Pero ¿sabes qué? Aún en ese tiempo, en el tiempo en el que Dios iba a mandar el diluvio, ya Dios había determinado hacer lo que iba a hacer. Iba a mandar el diluvio, pero en ese periodo de tiempo, mientras que Noé construía el arca, Dios siguió extendiendo un poquito más su misericordia. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba de Noé. Se burlaba. ¿Qué es un barco aquí en medio donde no hay mar? Está más loco que nada, ¿no? Se burlaban de él. Dios les dio la oportunidad durante ese tiempo para que se arrepintieran. Segunda de Pedro 2:5 lo dice. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea, ese pregonero es de que él hablaba. O sea, no es que solamente Dios se quedó callado dando tiempo. No, en ese tiempo, mientras Noé construía el arca, él pregonaba justicia y llamaba a las personas al arrepentimiento. Dice: con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahí estaba Noé, con temor, preparando el arca, mientras que predicaba el juicio de Dios. Y la gente, intoxicada, cegada, se burlaba de él. El juicio llegó, comenzaron a caer las primeras gotitas. La puerta del arca se cerró. Y ahora la gente que se burlaba de Noé gritaba desesperada, pidiendo que le dejaran entrar. Pero ya era demasiado tarde. Ese punto es el punto del mensaje de hoy. ¿Para qué esperar a que sea demasiado tarde? ¿Para qué? ¿Para qué esperar hasta que el Señor ejecute el juicio? Eso no lo deseaba Amós. O sea, Amós no estaba diciendo con gusto: Dios va a mandarles juicio. No. Él estaba advirtiendo y diciéndoles: no esperen hasta que venga el juicio de Dios y sea demasiado tarde. El versículo que antecede a nuestro versículo base nos presenta un cuadro aterrador. Dice Amós 8:12. Está Dios dando las advertencias de lo que va a ocurrir si esperan a que sea demasiado tarde. Dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso, mis hermanos, debería cuando lo leemos, debería de ponernos a temblar. ¿Te imaginas? Que llegue un momento en el que quieras leer la palabra de Dios y ya no haya una Biblia disponible. No me voy a poner apocalíptico aquí, ¿verdad? O sea, aunque pudiera hacerlo. Hay países en donde ya es prohibido leer la Biblia. O sea, no estoy hablando, no diría algo descabellado tampoco, ¿no?
O sea, hay países en donde si te encuentran una Biblia te meten preso. O sea, es prohibido. Imagínate que eso se extendiera. Pudiera ser. O sea, suena como algo muy lejano, pero mis hermanos, si de un día para otro el país se cerró por causa de un virus, o sea, ¿no crees que pudiera ocurrir algo así? Y de nuevo, no estoy tratando de infundir miedo a nadie. No. Estoy hablando de realidades de las Escrituras. Un día en donde ya, aunque quieras buscar la palabra, ya no va a estar ahí. Y va a haber un día, ciertamente, cuando ya no se va a poder buscar al Señor. Cuando llegue la muerte. Cuando tú y yo muramos, ya no vamos a poder buscar al Señor. Ya, o sea, ya lo que hicimos, ya. Si creímos en Él, vamos a estar delante de Él. Ya. O sea, no va a haber que buscarle porque vamos a estar delante de Él, delante de su presencia. Habrá un día cuando ya no se va a poder buscar al Señor, cuando venga por segunda vez y arrebate a su iglesia y se lleve a los suyos. De nuevo, eso no es algo, un cuento, no, lo dicen las Escrituras. El Señor va a arrebatar a los suyos, a su iglesia. Y sabes, en ese tiempo dice la palabra que cuando ya nosotros seamos arrebatados, entonces sí, va a ser un desastre todo esto, porque los que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, ya no estaremos. Y cuando ya no hay sal, todo se empieza a podrir, a descomponer. Bueno, va a haber un día cuando ya no se va a poder buscar al Señor. El propósito, como dije, no es ponerles miedo, no es dejar a nadie sin esperanza, llenarlo de temor, o mucho menos obligarlo a buscar a Dios. O sea, ya te estoy obligando a que busques. No. El propósito es buscar al Señor desde hoy. No esperar a que sea demasiado tarde. Escucha lo que dice la palabra. Te voy a leer 2 pasajes, uno en 2 Corintios, otro en Hebreos y uno más de pilón, Isaías 55. 2 Corintios 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí, y ese he aquí ha llegado. He aquí ahora el día de salvación. O sea, tú abres tu Biblia y te encuentras con eso. Y dices, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que puedo encontrar el socorro de parte de Dios. Ahí está el Señor, disponible. Pero cuidado, habrá un día en donde ya no la vas a poder abrir, según las Escrituras. Hebreos 4:7, esa es una versión parafraseada. Dice: Dios otra vez fija un día, hoy. ¿Cuándo es el día? Hoy. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios hoy está hablando. Y yo no soy la única voz que está proclamando esto. Hay otras voces por muchos lados que están llamando al pueblo de Dios. Escucha su voz. No te endurezcas. No lo dejes para después. No digas, después le echo ganas. Después me conecto. Después me congrego. Después no. Hoy es el día. Isaías 55:1. El Señor es quien sacia nuestra hambre. Él es quien llena nuestro vacío. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Ese es el llamado que hace el Señor. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ciertamente yo creo que el Señor puede mandar un cuarto gran despertar. Dios puede hacerlo. O sea, hay quienes dicen, no va a haber avivamiento. Pues, ¿quién sabe? O sea, sí va a haber una gran tribulación, pero puede ser también que Dios mande un cuarto gran despertar. Dios no tiene problema con eso. Dios lo ha hecho y lo puede hacer. La pregunta es si nosotros estamos desde ahora siendo parte de ese gran despertar. Si nosotros nos estamos dejando despertar por Dios. Si nosotros estamos yendo a Él. Y cuando yo digo esto, mis hermanos, es para
que podamos animarnos, es para que podamos motivarnos a buscar más del Señor. Nunca es suficiente cuando se trata de buscar del Señor. Nunca. O sea, a lo mejor tú dices, no, pues es que yo oro, pues siempre se va a poder más. Siempre vamos a poder orar más, siempre vamos a poder leer más, siempre vamos a poder visitar, convivir con otros hermanos más, siempre vamos a poder servir más. La pregunta es si estamos dispuestos. El problema es cuando creemos que ya es suficiente, ¿no? Ya no me vaya a pasar, no me vaya a castigar el Señor porque me pasé. No, mis hermanos, no hay tal cosa. Sigamos siendo saciados con su palabra. Y esto tiene muchas maneras prácticas de verse. Por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Para ponerlo bien práctico. Le estamos ahí rascando al teléfono, haciéndole un hoyo a la pantalla, ya está así, ¿no? Viendo puras tonterías. Cuando pudiéramos, en vez de estar haciendo eso, estar con la aplicación de la Biblia leyéndola, ¿sí? O sea, no es complicado. Ahí tenemos la aplicación de la Biblia. Podemos abrirla en todas las versiones ahí. Pudiéramos estar escuchando la Biblia hablada, si no somos muy buenos para leer, escuchando enseñanzas que nos edifiquen, enseñanzas que nos confronten, enseñanzas que podamos poner en práctica. Pudiéramos estar compartiéndole a otro de la palabra, compartiéndole a nuestros hijos de la palabra. Eso está allí, mis hermanos. Esta oportunidad para nosotros está ahí. Yo te invito a que te pongas de pie y quedémonos reflexionando en esto. Primero me gustaría hacer un llamado a salvación. Si es que hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, porque leíamos, hoy es el día de salvación. Y hoy has oído la voz de Dios, has oído que Dios te creó a su imagen, que ya puso hambre de Él en ti. Has oído que el pecado distorsionó esa imagen. Pero también has oído que el Señor fue levantado en esa cruz, en la cruz del Calvario. Él se puso en tu lugar, se puso en mi lugar para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Fue muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Y todo aquel que cree en Él, dice su palabra, que tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Él viene a ser hecho hijo de Dios. Todo aquel que cree en Él, dice la palabra en Romanos 8, que es más que vencedor. No solo es eximido de culpa, sino que le es imputada la justicia de Cristo. Recibimos las mismas promesas que Él. Y si Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores. Y eso es lo que el Señor promete. No te dice, te voy a dar una casa, un carro. Esas son añadiduras, como dije, pero te promete vida eterna. Y si tú hoy no estás seguro de si tienes vida eterna o no, yo si fuera tú me aseguraría. Y no es difícil. No tienes que esperar que aparezca algo en el cielo. No, el Señor ya hizo todo. El Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es todo. Te invito a que inclines tu rostro y oremos. Si tú quieres asegurarte hoy de eso, dile, Señor, yo creo en tu Hijo Jesucristo. Yo creo en que tú le enviaste para morir por mis pecados. Yo creo que Él es el Mesías y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi incredulidad. Gracias por la vida eterna que tú me das en Cristo. Señor, esto no es solo cumplir un ritual o un punto de la reunión en donde tenga que haber esto. Es realmente nuestro anhelo que almas sean salvadas. Es realmente nuestro deseo que almas vengan a tus pies. Y si tenemos este micrófono y estos medios el día de hoy, no queremos desperdiciarlos. Queremos tirar la semilla para que otros crean y tengan vida eterna. Pueden ser nuestros hijitos, pueden ser nuestros jóvenes, alguien que no estaba seguro, pero Señor, obra en sus corazones, que puedan ver esa hambre que tú has depositado en ellos ya de fábrica y que puedan venir y saciarse. Gracias, Señor.
Es posible también que entre nosotros haya quien se ha dado cuenta de que había estado rechazando el pan que Dios nos ofrece. Que la prosperidad o el afán te han apartado del Señor. Que tu relación con Dios se ha vuelto una tradición hueca. Que ya escuchas a un predicador y entre que te duermes y entre que piensas en todo menos en lo que estás escuchando. Pero sabes, hoy es el día de restauración. Dios ya hizo su parte. Él ya sirvió la mesa. Hagamos nuestra parte, que consiste solo en disfrutar lo que Él nos sirve. Así que hoy, con tus ojos cerrados, disfruta de lo que el Señor te sirve. Levanta tus manos. Es maravilloso, mi hermano, poder disfrutar de la presencia de Dios, recibir su palabra, ser redarguidos, ser confrontados, pero también ser consolados por Él. Él nos presenta los problemas, nos da advertencias, pero también nos da las soluciones y nos dice: no endurezcas tu corazón. Quiero que disfrutes de mi mesa. Quiero que disfrutes de lo que yo te sirvo, de lo que yo pongo en tu plato. Yo lleno tu vacío, yo lleno ese hueco y sacio esa sed que el mundo no puede saciar. Dale gracias y dile: Señor, disfrutaré de lo que tú me sirves en la mesa. Disfrutaré de ese pan que tú me das, ese pan de vida, esa palabra hablada de tu boca, ese soplo de tu presencia. Gracias, Señor. Habla con Él, mi hermano. Puedes levantar tu voz con libertad, puedes levantar tus manos, puedes postrarte o venir aquí al frente. Hay libertad para que puedas expresarle al Señor lo que está en tu interior. Si algo de esta enseñanza tocó tu corazón, puedes hacerlo con libertad. Adoremos al Señor con nuestras manos levantadas, con nuestra voz alzada. Digámosle: Señor, tú eres mi pan. Señor, tú eres quien me llena. Tú eres quien me sacia. En ti, Señor, hay plenitud. En ti hay delicia, Señor. Te adoramos, Señor. Hemos sido desafiados en su palabra, y en esta noche te invito a pedirle al Señor que tu corazón se vuelva a Él. Decirle: Señor, aunque en el mundo se están complicando las cosas, en el mundo hay maldad, hay dificultad, pero tú nos sostienes con tu mano. Señor, volvemos a tu cruz, fijamos nuestros ojos en ti. Que mi corazón no se aleje de tu palabra, ni a diestra ni a siniestra. Que mis pasos sean firmes, mi convicción delante de ti, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta a caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar.
tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Cántalo fuerte, iglesia. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Cantémoslo una vez más. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer. Con tu corazón dile, tus palabras guardaré. Tus palabras guardaré en mi corazón. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. No, tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. La última vez con tu corazón dile, tú eres mi seguridad, nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. En ti está mi vida. Oh, Señor.
poder arrepentirnos, de poder ser determinantes para seguirte, para desear más de ti, para estar más en comunión contigo, no amoldándonos al mundo ni enfriándonos, Señor, si permanecemos más en tu palabra. Gracias, Señor. Pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Jesús. Pues tú eres, Señor, el buen pastor, y contigo tengo todo lo que necesito, Señor. Tú eres mi todo y te doy gracias que me puedo deleitar en tu presencia, Señor. Me puedo deleitar en tu palabra, que es buena, que es perfecta, Señor. Y te queremos exaltar en esta noche, Señor, por tu misericordia que hasta el día de hoy nos das. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré para vivir en santidad conforme a tu corazón. Mi deleite es estar en tu presencia. Háblame, Señor, te necesito. Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, vida eterna y abundancia. Gloria sea a ti, mi Dios. Tu pueblo te alaba, Señor, y reconoce cuánto te necesita. Te damos un grito de júbilo, mi Dios, por todas tus bondades. Mi deleite es estar en tu presencia,
Te damos gloria, mi Dios, pues tú eres único, tú eres fiel y tú eres verdadero. Te exaltamos, Señor, con nuestro corazón. Te damos gracias por tu preciosa palabra, que siempre es para nuestro bien. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto vienes, Cristo, yo espero en ti. Mi deleite es estar en tu presencia. Más fuerte al Señor, dile: en tu palabra he puesto mi esperanza. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ti, Jesús. En tu palabra, en tu presencia, plenitud de gozo. A ver, con una sonrisa. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. ¿Cuántos anhelan al Señor? Eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Mi Dios que me aconseja. Cuando hablas a mi corazón, ¿qué pasa? Mi alma se goza, mi alma
escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace fuerte. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Tu palabra me hace libre. ¿Cuántos están libres en Cristo Jesús? Gracias a Dios por la libertad que Él nos ha dado.